La clase de hoy vamos a ver o vamos a platicar sobre la función de densidad de probabilidad gaussiana. Esta función de densidad de probabilidad gaussiana se ocupa para su curso de comunicaciones digitales. Entonces vamos a dedicar la clase de hoy para hablar de ella y de varias cosas. Primero, la función de densidad de probabilidad gaussiana tiene la siguiente expresión matemática. F de x es igual a 1 sobre sigma por raíz de 2pi por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 veces sigma cuadrada. Esta función de densidad gaussiana, si la graficamos, veríamos una campana, conocida como campana de Gauss. Bien, esta función de densidad tiene una media. Recuerden que la media es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, como es simétrica, es la parte central. Aquí se encontraría la media. Y también tiene una varianza. Recuerden que la varianza es la variable aleatoria central al cuadrado, el promedio. Esa varianza se denota para una gaussiana como sigma cuadrada. Sigma cuadrada es la varianza de la función de densidad, de la variable aleatoria. Bien, primero vamos a ver cómo interpretamos tanto sigma, bueno, tanto la varianza como la media. En una variable aleatoria gaussiana, en su función de densidad, la media se denota como mu y la varianza como sigma cuadrada. Por lo tanto, esta es la media y esta es la varianza. Esta es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de sigma cuadrada. Vamos a ver primero cómo interpretamos estos dos parámetros de una función de densidad gaussiana. Como ya dijimos, es una campana. En donde esté ubicada la campana, la parte central, eso es la media. Para este caso, hablamos de una media igual a 0, suponiendo que este es nuestro origen. La media vale 0. Para este caso, la media tiene un valor diferente de 0, ¿sí? Pero sigue siendo gaussiana, con una media diferente de 0, positiva. Aquí tenemos otro ejemplo donde se tiene una función de densidad gaussiana con una media negativa. Sí, la media lo único que nos va a indicar es en dónde se encuentra la campana de Gauss. A la izquierda, en el centro, bueno, a la izquierda, en el centro o a la derecha. La media nos indicará esa posición. Vamos ahora con el parámetro de varianza. La varianza, como ya lo hemos visto, es una medida de la dispersión. Esa medida es cuadrática. Bueno, primero, ¿qué quiere decir la varianza? Bueno, cuánto se dispersan los valores de la variable aleatoria alrededor de la media. Nosotros no podemos graficar la varianza directamente sobre la gráfica de la función de densidad porque presenta unidades cuadráticas por ser al cuadrado. Por ejemplo, si x es la variable aleatoria y me representa metros, la varianza representará metros cuadrados. O si representa la variable aleatoria x grados, la varianza representará grados cuadrados. Por lo tanto, no se puede graficar directamente. Lo que sí se puede graficar es la desviación estándar. La desviación estándar, como es la raíz cuadrada de la varianza, tiene las mismas unidades que la variable aleatoria. Por eso es que sí podemos graficarla en la misma figura. Y la interpretación que le vamos a dar de la varianza de una gaussiana sobre su gráfica es la apertura que tenga esa campana. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí se tienen dos funciones gaussianas con varianzas diferentes. Sigma 1, bueno, desviaciones estándar o varianzas sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado. Pero con la condición que la varianza 1 sea mayor a la varianza 2, es decir, la varianza 1 es mayor a la varianza 2. Gráficamente, ¿cómo lo observamos? Bueno, si la varianza 1 es mayor a la varianza 2, significa
que la varianza 1 tiene mayor dispersión de los valores alrededor de la media. Significa que la campana va a estar más abierta que la campana con varianza sigma 2. Así es como vamos a visualizar la varianza, la apertura de esta campana. Si la varianza es grande, la apertura de la campana va a ser cada vez más grande. Ahora, no hay que olvidar también que hay una propiedad de normalización que nos dice que el área bajo la curva debe de ser 1. Por lo tanto, si la campana se hace más ancha, también va a bajar su altura para mantener esa área igual a 1. O si la campana se hace más estrecha, lo que va a suceder es que su altura se va a modificar, igual para conservar esa área bajo la curva igual a 1. Entonces, la varianza la vamos a interpretar como la abertura de la campana de Gauss. En este caso, la varianza 2 es menor a la varianza 1. Es más angosta esta campana que esta de aquí. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una gaussiana con mayor varianza todavía? Quiere decir que se va a hacer más ancha, pero su altura también se va a hacer más pequeña para mantener esa área bajo la curva igual a 1. Bien, y luego aquí tenemos ya una combinación de una variable aleatoria gaussiana, esta es su función de densidad, pero tiene una media diferente de 0 y tiene una cierta varianza. Aquí tenemos otro ejemplo, una campana de Gauss que tiene una media negativa y tiene una varianza sigma cuadrada 3 que es mayor a sigma cuadrada 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificamos la media y la varianza de una función gaussiana? Bueno, la media en donde se encuentre el punto central. Y la varianza va a ser la anchura que tenga esa campana. Si esto es más ancho, la varianza es más grande. Ahora, vamos a suponer que esta función de densidad pertenezca a un proceso aleatorio. ¿Cuál sería la forma de una realización de ese proceso? Bueno, de entrada tiene una media positiva. Aquí la dibujamos en verde, una media positiva. Y luego vean que su varianza es pequeña, por lo tanto va a tener una dispersión pequeña. Aquí está la dispersión. Esta dispersión es esta dispersión. Ahora, ¿cómo sería una realización de un proceso aleatorio que tuviera esta función de densidad? Una gaussiana igual, pero con una varianza más grande y una media negativa. Aquí está la media negativa, mu, y luego hay una varianza más grande, es decir, la realización estará dispersa alrededor de la media en mayor cantidad. Esta varianza es esta varianza. ¿Sí? Así es como veríamos dos realizaciones, una correspondiente a cada una de las funciones de densidad. Entonces vean, entre más varianza tenga la función de densidad, la realización va a tener una mayor dispersión en sus amplitudes. Entre menor varianza, la dispersión va a ser menor. Bien, eso es una descripción cualitativa de la función de densidad gaussiana. Bien, vamos ahora a recordar que independientemente de la varianza o la media, el área bajo la curva de la función gaussiana siempre debe de ser 1. Siempre, siempre, vean. Aquí se tiene media 0 y una cierta varianza. Aquí se tiene la misma varianza, pero una media diferente de 0. Aquí la misma varianza y una media negativa, pero en los tres casos, el área bajo la curva siempre es 1. Ahora, bueno, antes termino la idea. Aquí tenemos otra función gaussiana que tiene una mayor varianza con una media 0. Aquí tenemos otra función gaussiana que tiene una media positiva, pero una menor varianza. No importa, el área bajo la curva de esta gaussiana va a ser 1. El área bajo la curva de esta gaussiana también va a ser 1.
siempre el área bajo la curva de una función gaussiana va a ser 1. Pero, ojo, e importante, no estoy diciendo que toda campana, porque a esa también se le conoce como campana de Gauss, no toda función gaussiana, y vean que ya no estoy diciendo función de densidad, ya estoy diciendo nada más función gaussiana. No toda función gaussiana o no toda campana de Gauss tiene un área bajo la curva igual a 1. Cuando se ocupe esa función gaussiana para modelar una función de densidad de probabilidad, ahí sí. ¿Sí? No vayan a decir, no se vaya a pensar que por el simple hecho de ser gaussiana, el área bajo la curva debe de ser 1. No, va a depender del uso que le demos a esa función gaussiana. Si el uso es para modelar una función de densidad, sí debe de ser el área igual a 1. Pero si se le da otro uso, pues va a depender de ese uso si su área es igual a 1, mayor o menor a 1. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. Solo cuando se ocupa para describir una función de densidad, sí tenemos que asegurar, sí podemos afirmar que el área bajo la curva es igual a 1. Pero si se ocupa para otra cosa, no podemos asegurar nada. Si es igual a 1, si es mayor, si es menor. Va a depender de la aplicación. Para este caso, como la estamos ocupando para describir una función de densidad, sí es igual a 1 esa área. No hay que olvidarlo. Bien, ya que hemos descrito la función gaussiana de forma cualitativa, vamos a meternos un poquito con la parte matemática. Vamos a recordar la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a x0. Recuerden, estamos hablando, no lo hemos dicho, pero estamos hablando de una variable aleatoria continua. Y cuando se tiene una variable aleatoria continua, se sacan probabilidades que la variable aleatoria continua se encuentre en un cierto intervalo o dentro de cierto intervalo. Para este caso, cuando se dice la probabilidad que la variable aleatoria x sea menor o igual a x0, en realidad estamos diciendo que queremos la probabilidad que la variable aleatoria x se encuentre en el rango que va de menos infinito a x0. Se denota esta probabilidad. Y esta probabilidad, como ya se vio, es igual a f mayúscula de x0. ¿Y cómo se obtiene esta probabilidad? Sacando el área bajo la curva del intervalo en el que queremos que se encuentre la variable aleatoria. Como el intervalo para este caso es de menos infinito a x0, hay que calcular el área bajo la curva de esa gaussiana desde menos infinito hasta x0. Aquí está. La integral de menos infinito a x0, la función de densidad por diferencial de x. Sustituyendo valores tendríamos la integral de menos infinito a x0 y aquí solo estamos sustituyendo la función de densidad. Vean, 1 sobre raíz de 2pi sobre sigma por e a la menos x menos mu, todo esto al cuadrado, sobre 2 veces sigma cuadrada, diferencial de x. Estamos obteniendo el área bajo la curva de menos infinito hasta este valor, es decir, esto que está en verde, el área sombreada de verde o iluminada de verde, independientemente de la media y de la varianza. Aquí yo puse este ejemplo, ¿no? Pero pude haber puesto una campana en el lado izquierdo o más a la derecha y más delgada, sí va a depender. Es el área bajo la curva. Por ejemplo, si ahora queremos calcular la probabilidad que la variable aleatoria x sea menor o igual a x1, siendo x1 mayor a x0, entonces aquí estaría x0. Por eso decimos que x1 es mayor a x0. Esta probabilidad es igual a f mayúscula de x1. Y esa probabilidad es igual al área bajo la curva de la campana de Gauss en el intervalo de menos infinito a x1. Esto que está iluminado en verde. ¿Cuál tiene mayor área? Esta de aquí.
Quiere decir que es más probable que la variable aleatoria x se encuentre en el intervalo de menos infinito a x1 que en el intervalo de menos infinito a x0, a este intervalo. Entonces recuerden, el área bajo la curva es nuestra probabilidad que estamos buscando. Pero también podemos, con base a la propiedad de normalización, decir lo siguiente. Dijimos que el área bajo la curva de toda la gaussiana, ¿cuánto debe de ser? 1. Entonces, si nosotros dividimos, bueno, recordando, la probabilidad que la variable aleatoria x sea menor o igual a x1, dijimos que es el área que está en verde. ¿Sí? Por lo tanto, esta área que está en rojo, esta de aquí, completará esta área verde para que la suma sea igual a 1. ¿Y quién es esta área? Esta área en rojo es igual a la probabilidad que la variable aleatoria x se encuentre en el intervalo de x1 a infinito, que sea mayor a x1. Aquí está. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Sacando el área bajo la curva de x1 hasta infinito. Esta área que está en rojo de la función de densidad, que aquí simplemente lo que hice fue ponerla, la función. Pero aplicando la propiedad de normalización, esta área pequeñita será igual a 1, porque es el área total, menos esta área en verde. ¿Sí? Esto que está en rojo es igual a 1 menos esta área en verde. ¿Y esta área en verde quién es? La probabilidad que la variable aleatoria x sea menor o igual a x1. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a 1 menos probabilidad de que x sea menor o igual a x1. O simplemente 1 menos f de x1. ¿Sí? Aplicando la propiedad de normalización. Ok. Entonces hasta ahí, pues creo que no hay dificultades de entender. Simplemente es un repaso y de aplicación de todo lo que hemos explicado de variable aleatoria, pero particularizando en una gaussiana. Porque es muy ocupada, les digo. Ahorita les muestro por qué. Ok. Cuando se tiene una variable aleatoria que tiene una función de densidad gaussiana, la función de densidad gaussiana, aquí está, función de densidad de probabilidad. Así se llama, ¿no? Función de densidad de probabilidad. O en el inglés, PDF, Probability Density Function. Función de densidad de probabilidad. Gaussiana. ¿Sí? Entonces, en lugar de estar diciendo una función de densidad de probabilidad, simplemente se abrevia como PDF. Una PDF. Una PDF gaussiana. Si se tiene una PDF gaussiana, tiene que tener dos parámetros, la media y la varianza. Ahora, normalmente a la PDF gaussiana también se le conoce como normal, una PDF normal, y se denota con una N mayúscula y entre paréntesis la varianza y la media. Por ejemplo, si tenemos una PDF normal de varianza 1 y media 0, se denotaría como una N de 1,0. ¿Sí? Una PDF gaussiana de media 0 y varianza 1. Ok. Muchos software matemáticos, por ejemplo MATLAB, C, seguramente también Python, yo no sé, pero habría que investigar, tal vez sí la contenga. Esos software normalmente ya traen una función implementada para generar un número aleatorio X que tenga una función de densidad gaussiana, una PDF gaussiana, pero está restringido a que la media vale 0 y la varianza vale 1. Entonces, ¿cómo podríamos generar una variable aleatoria X que tenga una PDF gaussiana, pero que tenga una varianza diferente de 1 y una media diferente de 0? Por ejemplo, si queremos que
la varianza sea igual a alfa y que la media sea igual a m, ¿cómo podemos generar esta función de densidad? Bueno, esta variable aleatoria que tenga una PDF gaussiana con estos parámetros. Sencillo. Si tenemos x, una variable aleatoria con PDF gaussiana de media 0 y varianza 1, que es lo que tienen los software, si nosotros multiplicamos a x por la raíz cuadrada de la varianza, entonces en ese momento la varianza de esta multiplicación sigue siendo una variable aleatoria, pero ya va a cambiar su varianza y su varianza va a ser igual a alfa. Entonces multiplicando por la raíz cuadrada de alfa o de la varianza que se desea, se consigue. Y luego le sumamos la media y listo. Esta nueva variable aleatoria llamada y será una variable aleatoria con PDF normal de varianza alfa y media m. Aquí está, varianza alfa y media m. Así es como podemos generar una variable aleatoria con una varianza diferente de 1 y una media diferente de 0. Pero, ojo, esta variable aleatoria x debe de ser con media 0 y varianza 1. Pero repito, ya vienen las funciones que nos arrojan esa variable aleatoria. Por ejemplo, tenemos una variable aleatoria x normal de 1,0 y queremos una variable aleatoria normal, pero con una varianza 8 y una media menos 3. ¿Cómo la podríamos generar? A partir de esta. Esta la multiplicamos por raíz de 8, la raíz de la varianza, y le sumamos la media. Aquí está. Simplemente hacemos esta operación y listo. Si sacamos el histograma de la nueva variable aleatoria, nos va a dar gaussiana con una media menos 3 y una varianza de 8. O una desviación estándar de raíz de 8. Bien. Esto es importante, van a ver por qué. Bueno, pues ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre la función gaussiana, cómo interpretar la media, la varianza, cómo obtener esas probabilidades resolviendo esta integral, que ahí viene lo que voy a explicar. ¿Cómo se calcula fx de 0? Pues resolviendo esta integral. Resolviendo esta integral. Pero ¿cómo se resuelve esta integral? Entonces esta integral no es fácil de resolver. Lo que hay, lo que existe, es lo que se conoce como la función Q. La función Q. Y de la función Q hay tablas. Les voy a mostrar rápidamente una tabla de la función Q. Como ejemplo, vean. Tabla de la función Q. Esta fue la que yo encontré. Si ustedes googlean van a encontrar otras seguramente que tengan más valores o que tengan una menor resolución. Aquí yo les estoy mostrando una tabla de la función Q para x de 0 a 9. ¿Sí? Por ejemplo, la función Q para 2.95 vale 1.5 milis, ¿no? Para cualquier valor. Bueno, de 0 a 9 es lo que yo encontré, con incrementos de 0.05. Entonces, ya existe la función Q. ¿Y cómo se define la función Q? Aquí está, vean, así se define. La función Q es igual a 1 sobre raíz de 2pi por la integral de a infinito e a la menos x cuadrada sobre 2 diferencial de x. Ok. Esto es la función Q, ¿eh? No hay que olvidarla. Punto y aparte. Regresando a la función normal. Para una variable aleatoria normal de 1,0, es decir, varianza 1 y media 0, reescribiendo su función, es decir, sustituyendo el valor de la media con 0 y el valor de la varianza con 1, nos quedaría esta expresión.
Recuerden que la expresión es 1 sobre sigma, pero sigma vale 1, porque si decimos que la varianza vale 1, entonces sigma es igual a la raíz de 1 y esto vale 1. Por eso aquí ya no aparece. Y luego arriba tendríamos en el exponente de la tendríamos e a la menos x menos la media, pero la media vale 0. Por lo tanto, solo encontramos x cuadrada sobre 2 veces sigma cuadrada, pero sigma cuadrada vale 1, por eso no nos aparece el 2. Es decir, esta expresión corresponde a una PDF gaussiana con varianza 1 y media 0. Y luego, ¿qué pasa si yo quiero obtener f mayúscula de a? Recuerden que f mayúscula de a es igual a la probabilidad que x sea menor o igual a a. ¿Y eso cómo se obtiene? Con el área bajo la curva de menos infinito hasta el valor a. ¿De quién? De la función de densidad. Para el caso de una función de densidad con varianza 1 y media 0, esta integral es igual, bueno, el área bajo la curva es igual a 1 sobre 2 sobre raíz de 2pi por la integral de menos infinito a de e a la menos x cuadrada sobre 2 diferencial de x. Esto es la probabilidad que x sea menor o igual a a. Vean, si comparamos estas dos expresiones, casi se parecen. Los límites no son iguales, vean. No es la misma. ¿Sí? Los límites no coinciden. Pero lo demás sí. Ok. Esta probabilidad, ¿quién es? Esta área, ¿no? ¿Quién sería esta área? 1, porque el área bajo la curva es de 1. 1 menos esta área en verde, ¿no? Eso sería esta área. Ok. Entonces, 1 menos f mayúscula de a, es decir, 1 menos esta área verde, es igual a esta área que está aquí, esta área en rojo. Y esta área en rojo es igual a ¿quién? Pues el área bajo la curva en este intervalo, que sería 1 sobre raíz de 2pi por la integral de a hasta infinito de e a la menos x cuadrada sobre 2. Diferencial de x. Ahora sí, si comparamos estas dos, es la misma. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad que x, bueno, aquí tal vez, aquí está, la probabilidad que x sea menor o igual a, esta de aquí, es igual a 1 menos la probabilidad que x sea mayor o igual a. Es decir, voy a ser grande aquí. Simplemente despejamos de esta expresión a f de a. Este pasa para este término, este pasa para este término con signo negativo, ¿no? ¿Y esto quién es? Esto es igual a Q de A. Acá está, así está definida. Q de A. Por eso estamos diciendo que la probabilidad que X sea menor o igual a A, que es F mayúscula de A, es igual a 1 menos Q de A. 1 menos Q de A. ¿Y quién es Q de A? Q de A es esta área. ¿Y esta área quién es? La probabilidad que la variable aleatoria x sea mayor a a. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor a es igual a q de a. ¿Sí? Simplemente son relaciones. Esta es la que importa. Bueno, tal vez no subraye esta, pero esta también importa. La probabilidad que x sea mayor o igual a es igual a q de a. Repito, para una función gaussiana con media 0 y varianza 1. Solo aplica, estas expresiones solo aplican cuando la PDF es gaussiana con sigma, bueno, con varianza 1 y media 0. ¿Y qué sucede entonces cuando se tenga una
gaussiana, pero que tenga una varianza diferente de 1 y una media diferente de 0. ¿Cómo calculamos la función la función de probabilidad acumulativa, que es f mayúscula de a? ¿Cómo la calculamos? Por ejemplo, aquí tenemos una gaussiana que tiene una media diferente de 0 y una varianza diferente de 1. Si queremos f de a, pues simplemente calculamos el área bajo la curva de, bueno, aquí no la tengo, pero aquí sería, en lugar de este límite, que fuera este valor, aquí sería a, ¿no? Simplemente calculamos esa área, vean, es el área bajo la curva de menos infinito hasta a, pero aquí sí ya encontramos sigma y aquí sí ya encontramos una media, porque ya son valores diferentes de 1 y diferentes de 0. Pero vamos a hacer un pequeño truco de cambio de variable y vamos a llamar x' a x menos m sobre sigma. ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado x'? Tendríamos numerador al cuadrado, denominador al cuadrado. Y este término es este de aquí, sin el 2. Entonces, podemos sustituir todo esto como menos x' al cuadrado sobre 2. Y luego, diferencial de x. Bueno, diferencial de x con respecto a diferencial de y es igual a 1 sobre sigma. Hay que derivar este. La derivada de m con respecto a x vale 0. Es una constante, ¿no? La derivada de x con respecto a x vale 1. 1 sobre sigma. Despejamos la diferencial de x, pasa multiplicando y este pasa multiplicando. Nos quedaría diferencial de x es igual a diferencial de x' por sigma. Ahora vamos con los límites. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos infinito? X' también tiende a menos infinito. Ya está. ¿Qué pasa cuando x tiende a a? Nada más sustituimos aquí a, ¿no? X' sería o tendería a menos m sobre sigma. Ajá. Por lo tanto, este límite sigue siendo menos infinito. Pero este límite a se cambia por el cambio de variable. Ahora es a menos m sobre sigma. Solo hicimos un cambio de variable. F mayúscula de a, ya con nuestro cambio de variable, será igual a esta expresión. Diferencial de x, hay que sustituirla. Y me quedaría diferencial de x' por sigma. Esto ya lo explicamos. Y luego este sigma con este sigma se cancelan. Y nos quedaría únicamente esta parte. De menos infinito hasta a menos m sobre sigma. Pero hay que recordar que que q de a es igual a 1 sobre raíz de 2 pi por la integral de a infinito por esta expresión. Casi se parecen, ¿no? Casi se parecen. Vean, este límite es este límite de aquí. Esto casi se parece a q de a menos m sobre sigma. Pero los límites no son iguales. Aquí me falta una diferencial de x'. La voy a poner de una vez. Diferencial de x'. Ok. Bueno. Aquí tenemos la función gaussiana con una media diferente de 0, una sigma diferente de 1. Y aquí tenemos este valor. Aquí está. Esta expresión, lo que me está calculando es el área bajo la curva desde menos infinito hasta este valor. ¿Sí? Vean, de menos infinito hacia ese valor. Es el área bajo la curva. Pero sabemos que todo el área es igual a 1. Por lo tanto, si a 1 le quitamos esta área, nos quedaría esta que está aquí. Y esta que está aquí, ¿a qué es igual? Al área bajo la curva
de este intervalo a infinito, que sería la integral de 1 sobre 2pi de este valor, bueno, de hecho que ya lo tengo, de este valor hasta infinito por e a la menos x' sobre sigma. Perdón, aquí sobre 2. Le puse sigma, aquí es sobre 2. Voy a corregir. Aquí es sobre 2. Y vean, ahora sí, esta expresión se parece a esta expresión. Solo cambia el valor de a, ¿no? En lugar de ser a, es a menos m sobre sigma. Por lo tanto, el área bajo la curva que está en verde es igual a 1 menos esta área bajo la curva. Y esta área bajo la curva es igual a q de a menos m sobre sigma. Aquí está. Por lo tanto, la función o f mayúscula de a para una gaussiana que tenga una media diferente de 0 y una varianza diferente de 1, se puede calcular a partir de la función q. Solo se modifica el argumento. Pero vean cómo se está modificando el argumento. Se le resta la media y se divide entre la varianza. Y vean acá. Aquí tenemos una variable aleatoria con p de f gaussiana con media 0 y varianza 1. Y queremos una variable aleatoria con una p de f gaussiana con una media diferente de 0 y una varianza diferente de 1. ¿Y qué se hace? Se multiplica por raíz de la varianza y se le suma una media. Es como si aquí estuviéramos haciendo el proceso inverso. Le restamos la media y luego lo dividimos entre la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Es lo que se está haciendo. Bien, esta es la expresión importante. Esta les va a ayudar a calcular el área bajo la curva de menos infinito a un valor a en particular de una gaussiana que no tenga una media 0 y una varianza igual a 1. ¿Sí? ¿Quién es m? La media de mi gaussiana. ¿Quién es sigma? La raíz cuadrada de mi varianza de la gaussiana. ¿Sí? Ok. Y bueno, aquí ya está de más, pero la probabilidad que la variable aleatoria sea mayor a, pues sería esta curva, bueno, esta área bajo esta curva. Y ya sabemos que eso es q de a menos m sobre sigma. Entonces, estas dos son las que nos importan. Ok. Pero resulta que no solo existe la función q, sino que también existe una función que se llama la función ERF, que es la función error, así se conoce. ¿Por qué función error? Porque se ocupa para hacer un análisis de errores de una comunicación digital. Función error. La función error se define de esta manera. 2 veces sobre raíz de pi por la integral de 0 a e a la menos x cuadrada diferencial de x. Bueno, ya no voy a explicar cómo llegar. Se hace un desarrollo similar a lo que hicimos aquí en la función q. Básicamente un desarrollo similar a lo que se hace aquí, más aplicar la propiedad de normalización para decir lo siguiente, que q de a se puede expresar en términos de la función error. Aquí está. Quiere decir que q de a es igual a un medio menos un medio de la función error de a sobre raíz de 2. Yo puedo calcular la función q a partir de la función error.
hay códigos, hay programas también que ya tienen implementada la función Q, o hay otros que tienen implementada la función error, pero no importa, si se tiene una, se puede calcular la otra. Ok. Ahora, también, aparte de la función error, existe la función error complementario. Y la función error complementario no es otra cosa más que 1 menos la función error. Por ejemplo, la función error complementario de A es igual a 1 menos la función error de A. Es el complemento. Si nosotros sustituimos en esta expresión la función error complementario, recuerden, esta expresión es Q de A, pero yo lo voy a sustituir y voy a poner un medio, aquí está, un medio, menos, un medio, y sustituyo la función error por la función error complementario. Por eso es 1 menos la función error complementario de A. Desarrollando, me quedaría un medio menos un medio más un medio de la función error complementario. Este un medio y este un medio se cancelan. Por lo tanto, Q de A o se puede calcular con la función error o se puede calcular con la función error complementario, como ustedes quieran, o depende de lo que tengan. Si tienen una tabla de la función Q, ya no necesitan estas fórmulas. Pero si no tienen una tabla o una función que les dé el valor de Q, entonces aplican esta expresión si cuentan con una tabla de la función error o aplican esta expresión si tienen una tabla de la función de error complementario. O sea, todo va a depender de lo que se cuente. Ok. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Imagínense que tienen una variable aleatoria X que tiene una PDF normal de 3,2. Esto es varianza 3 y media 2. Aquí dibujé una gaussiana con media 2 y varianza 3, es decir, desviación estándar raíz de 3. Y luego nos piden calcular f de 5, f mayúscula de 5, es decir, tenemos que calcular toda esta área bajo la curva que está en rojo. Si aquí tengo 2, pues por aquí voy a tener el 5. ¿Cómo calculo esta área? Pues yo tomo mi expresión y la sustituyo. F mayúscula de 5 es igual a 1 sobre sigma raíz de 3 por raíz de 2pi, la integral de menos infinito a 5, de menos infinito a 5, por e a la x menos la media, que vale 2, al cuadrado, sobre 2 veces sigma cuadrada, diferencial de x. Hay que resolver esta integral, pero es difícil. Entonces, hacemos uso de la función q. Recuerden, voy a traerme, más bien aquí ya tengo la expresión. Si yo quiero f de a, lo puedo obtener a partir de la función q. Vean, q de a menos la media sobre sigma. F de 5, sustituyendo mi fórmula, me quedaría 1 menos q de a de 5 menos la media, que vale 2, sobre raíz de la varianza, raíz de 3. F de 5 es igual a 1 menos q de este argumento. ¿Y cómo calculo q de este argumento? Bueno, aplico mi otra expresión. Q de A es igual a un medio menos un medio por la función error, del argumento A sobre raíz de 2. Aquí está, Q de este argumento
aplicando esta fórmula, será igual a 1/2 menos, aquí es menos, le puse más, menos 1/2 de la función error de A. ¿Quién es A? Este argumento. ¿Quién es este argumento? Aquí está. Sobre raíz de 2. Sobre raíz de 2. Ok. Ahora, la función error sería igual, bueno, este argumento sería igual a este argumento. Y calculando la función error me sale 0.9167. Ok. Yo puedo calcular cuánto vale. Bueno, y este argumento es igual a raíz de 3. Este argumento es igual a raíz de 3. Entonces, lo que yo estoy calculando es esta función Q a partir de la función error. Estoy calculando este valor aplicando esta fórmula. Aquí está. Q de este argumento es igual a 1/2 menos 1/2 por la función error de mi argumento A sobre raíz de 2. Y esto con una tabla me da este valor. Nada más sustituyo y me quedaría 1/2 menos 1/2 por 0.9167. Eso es igual a 41.65 por 10 a la menos 3. Ya calculé Q de raíz de 3. Ahora sí, con Q de raíz de 3 ya puedo calcular mi F mayúscula de 5, que será igual a 1 menos este valor. 0.95837. Quiere decir que el área bajo la curva es 0.958. Quiere decir que esta área roja es 0.958. Y tiene sentido, ¿no? Porque, vean, esta área va a ser muy chiquitita en comparación con esta. ¿Sí? Y ya calculé mi probabilidad de que mi variable aleatoria X sea menor o igual a 5. Ahora, yo calculé Q de raíz de 3 a partir de esta expresión y me dio este valor. Pero si yo tengo una tabla de la función Q, no necesito ocupar esta. Directamente la obtengo y me da este resultado. 0.0416. Si yo lo comparo, 0.0416. ¿Sí? Cambian algunas décimas por la forma en que tomamos las décimas. ¿Sí? De las dos formas. Ahora, ¿yo de dónde obtuve este valor y de dónde obtuve este valor? De tablas. Ahora, no solo hay tablas. Ahorita ya con esto de la tecnología digital, vean, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar que ya pueden encontrar. Les voy a compartir pantalla para que puedan visualizar lo que yo visualizo. Ahí está, vean. Función Q calculator. Muy bien. Ya tengo una calculadora. Voy a regresar a la pizarra para que comparemos. Yo quiero Q de raíz de 3. ¿Cuánto vale la raíz de 3? La raíz de 3 vale 1.73. 1.732. Y vean, me dio 0.041, ¿eh? Entonces, si yo voy a mi calculadora y le digo que me calcule Q de 1.732, la función Q me da 0.0416. ¿Sí vean? De hecho, esta calculadora me arroja el valor de Q
Me arroja el valor de la función error y también me arroja el valor de la función error complementario. Y aparte me da la inversa de Q. ¿Qué es la inversa de Q? Hagan de cuenta que si ahora yo pongo, es como si yo le doy este valor y me arroja raíz de 3. Ahora me arroja el argumento. Esa es la función inversa de Q. Yo le doy el resultado y me arroja el argumento. Entonces, ya existen calculadoras o existen tablas. Fíjense, Q de raíz de 3 era 1.73, ¿no? Yo voy a ir a mi tabla de valores de Q y busco X, porque es el argumento, de 1.73. 1.73. Bueno, no tengo 1.73, tengo 1.7 y 1.75. El más cercano es 1.75. Y vean, me da 0.040. Y Q de 1.73 era igual a 0.041. De hecho, se parecen. No van a ser iguales porque el argumento aquí es 1.73 y aquí es 1.75. Entonces, o una de dos, o simplemente doy un aproximado o busco una tabla que tenga una mayor resolución. Hay tablas que tienen una resolución, por ejemplo, de 0.01 o hay incluso que tienen resolución de 0.001. ¿Sí? Entonces, estas tablas se ocupan para encontrar la probabilidad de una variable aleatoria que tenga una PDF gaussiana con una varianza diferente de 1 o 1 con cualquier varianza y cualquier media. Solamente hay que tener presente estas expresiones. Y no solo tenerlas presente, sino entenderlas, qué significan, con respecto a las áreas. ¿Por qué? Les voy a mostrar, ya para finalizar, una aplicación de todo esto. Aquí tengo mi curso de comunicaciones digitales y vean, también tengo una tabla de función Q. Vean, función Q. Es una diferente, pero vean, este tiene una resolución mayor. Tiene una resolución, no, es igual que la otra, de 0.05. A ver, vamos a ver. Q de 1.73. Sí, vean. 1.75. 0.40, ¿no? Lo mismo. Sigue siendo la misma resolución. Pero vean, esa otra fuente. ¿Para qué se ocupan estas tablas? Bueno, porque, le voy a mostrar, prácticamente un tercio de la unidad 2 tienen que hablar sobre la función error, bueno, sobre la probabilidad de error de cuando se hace una recepción en presencia de ruido. Vean, estas son las imágenes que yo ocupé antier para la clase. Esta sería la forma de onda típica de una PAM digital, que se le suma error, sería esta forma de onda, y luego se explica cómo es el proceso que hace el receptor para recuperar la información. Pero como ya hay ruido, se ve afectado y tiene consecuencias, porque se puede equivocar. Entonces se hace un análisis de probabilidad de vida erróneo, o también se conoce como recepción en presencia de ruido AWGN. El ruido AWGN, recuerden qué función de densidad tiene, gaussiana. Por eso es que se ocupa la gaussiana. Ahora aquí, cuando yo explico este tema de lo que es variable aleatoria, ¿sí? Lo que es una función de densidad, decirles que nos vamos a centrar en la gaussiana, explicarles cómo obtener una probabilidad, ¿sí? Explicarles lo que es la varianza, lo que es la media, así de forma bien rápido. Les hago un ejemplo como a ustedes de variable aleatoria discreta, solo para explicarles rápidamente algunas cosas. Les explico
el problema, se plantea el problema, se explica cómo se soluciona, pero en la solución involucra la campana de Gauss, y no solo la campana de Gauss, sino áreas bajo la curva de la campana de Gauss. Bien, aparecen muchas veces. Aparecen muchas veces. Esto es la explicación, ¿no? Ya lo verán en comunicaciones digitales. Vean, se hace análisis de las áreas. Y vean qué encontramos aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que vamos a obtener o calcular son áreas de una gaussiana. De hecho, lo que se explica en el curso básicamente es cómo encontrar estos límites. Porque cómo encontrar las áreas, pues ya se hace con la función Q. Aquí está la función Q, que se define. ¿Sí? Y luego se sigue haciendo más análisis. Vean cómo encontramos la gaussiana para llegar a nuestras expresiones. Vean, análisis de probabilidad de error. Y otra vez encontramos nuestra función Q. Aquí está nuestra función Q. Aquí está nuestra función Q. Y luego, ¿qué más encontramos? La función error. Ajá. Entonces, esto simplemente les estoy mostrando que tiene aplicación directa en el siguiente curso. Por eso es importante de la función Q, la función error y la función normal. Muy bien. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Quería hacer una simulación donde viéramos este ejemplo. ¿Qué iba a hacer? Iba a generar en MATLAB una variable aleatoria que tuviera una PDF con varianza 3 y media 2. Y luego iba a contabilizar cuántas veces la variable aleatoria se encontraba en este intervalo y sacar la probabilidad, y me tenía que dar una probabilidad similar a esta. Entre más experimentos, mayor me iba a aproximar, pero ya no hay tiempo.